voy a resistirme a tus planes. Vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Es mi oído voz.
noches, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en esta noche de bendición y poder compartir la palabra del Señor. Gracias le doy a Katica por ese tiempo de ministración y espero que no solamente usted haya recibido la canción, sino que haya podido recibirlo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en su bendición, poder recibir esa palabra de bendición. Y hoy, como en nuestro servicio, tengo una palabra muy especial y habla de desarrollando el carácter cristiano. Déjenme, les comparto el título para que usted lo pueda observar, y es desarrollando el carácter cristiano. Y creo que es un mensaje de gran bendición para cada uno de nosotros si lo podemos entender, si podemos disfrutarlo. Y yo quiero pedirle que usted lo pueda hoy asimilar como esa palabra. Yo creo que este es uno de los mensajes más cristocéntricos y más del verdadero evangelio que yo he podido predicar, porque tal vez a veces nos vamos por otros lados. Hablamos mucho de motivación, hablamos mucho de cómo Dios nos va a bendecir, de cómo Dios nos va a sacar adelante, que es verdad, no estoy diciendo que no sea verdad, pero olvidamos los propósitos de Dios y olvidamos lo que Él tiene para nosotros. Y yo quisiera que en esta noche usted pudiera recibir eso que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos hablando de que el texto base para estas noches, perdón, acá busco, es el de Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice nuevamente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremenda palabra, tremendo versículo que nos comparte el Señor. Y anoche nuestra última pregunta era si ustedes creían que podíamos llegar a la plenitud de Cristo. Y muchos de ustedes decían: wow, no, es duro, es difícil. Y obviamente cuando yo lo pienso en mi humanidad, cuando yo lo pienso desde mi propia perspectiva, cuando yo lo pienso desde lo que yo entiendo, desde lo que yo veo, desde lo que a mí me parece, seguramente va a ser muy difícil llegar a esa plenitud, llegar a esa estatura, llegar a ese nivel de Cristo. Pero cuando yo entro en una comunión con Dios y cuando yo realmente empiezo a desarrollar mi carácter en Cristo, es cuando empiezo a entenderlo. Y hoy por eso quiero hablarles acerca de ese carácter. Quiero hablarles de esa bendición. Siempre que hablamos de Jesús, estamos hablando de su ministerio, estamos hablando de su obra redentora, estamos hablando de los grandes milagros que Él hizo, de las maravillas que vimos en Él, de sus prodigios, de sus señales, de sus maravillas. Y creo que en todo eso que vemos y creemos es cuando nos queremos llamar cristianos, porque tal vez nos identificamos con Él en esas obras asombrosas y en esas obras sobrenaturales que nos pueden llevar a ver diferentes cosas y diferentes situaciones. Pero las cosas que en realidad, pero son esas las cosas que en realidad deberíamos tener en cuenta para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos cristianos. Por un momento piensa por qué te llamas cristiano, qué significa tener el título de ser cristiano. Y obviamente creo que tú y yo estamos de acuerdo en que ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, que ser cristiano significa caminar conforme a lo que Cristo ha determinado. Y hoy por eso este mensaje para mí es tan importante, porque nos lleva a entender qué significa ser seguidor de Cristo y qué significa caminar en pos de lo que Él quiere. Y es mi deseo en esta noche que esta palabra sea como un reto, como un desafío a su vida y que lo pueda confrontar. De acuerdo, esta palabra no es de esas palabras de aleluya, de amén, de Cristo vive, pero sí es una palabra que si usted la puede entender, la llevará a reflexionar en cuanto a su posición en Cristo. Y hablando de Jesucristo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, la palabra me habla acerca del ministerio de Cristo y me dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, está hablando de carácter, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Y a mí me sorprende este texto, porque tal vez nosotros muchas veces hemos vivido esta situación y es decir: ok, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo quiero caminar conforme a lo que Él quiere y quiero mantener mi santidad. Muchas veces todos los que estamos acá conectados, y si usted viene por primera vez, si usted hoy pasó por acá y se encontró con esta prédica,
ha intentado en algún momento ser bueno, ser mejor, caminar conforme a los parámetros que en su conciencia, si usted no conoce la palabra, por lo menos que en su conciencia está. Pero si usted conoce la palabra, quisiera caminar en el rudimento de lo que dice la palabra. Pero eso es fácil decirlo en una reunión como la que estamos en este momento, cuando usted está tranquilamente sentado frente a su pantalla escuchando una predicación, o cuando los templos están abiertos, cuando usted está en la iglesia y está rodeado de un ambiente cristiano y usted dice, amén, vamos a ser santos. Cuando usted va a un encuentro, y generalmente si usted iba a un retiro, si usted va a un encuentro, usted recordará que siempre, siempre, sin excepción, los encuentros terminan con alegría, con alborozo, con regocijo y con compromisos profundos de querer servirle a Dios, con compromisos profundos de querer caminar conforme a lo que Él ha determinado, conforme a lo que Él ha querido. Y obviamente eso es lo que se busca en el retiro, así que podríamos decir que en cierta medida el retiro que se haya hecho tuvo éxito. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando usted vuelve a la vida real? Porque nuestra vida no es un permanente retiro, nuestra vida no es un permanente estar apartados, sino que en la vida real usted tiene trabajo, usted tiene estudio, usted tiene universidad, usted se relaciona en esos lugares con personas que no son cristianas, con personas que no solamente están caminando de una manera diferente a la que Cristo quiere que caminemos, sino que en algún momento determinado entrarán en su vida para ofrecerle cosas. Y yo quiero, del versículo que leí, perdón un segundo, quedarme con la última parte del versículo que dice que Jesús fue semejante a nosotros en todo, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿De acuerdo? Y resulta que todos hemos pasado momentos en la vida determinantes donde hemos sido colocados a prueba, donde tal vez nuestra veracidad se coloca a prueba, donde tal vez nuestra lealtad o nuestra fidelidad a Dios o nuestra honorabilidad o nuestra rectitud se coloca a prueba. Y ahí es cuando realmente estamos determinando si somos o no somos cristianos. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a caminar en la bendición. Y cuando habla de que Jesús fue tentado en todo, yo pensaba esta tarde en algunas cosas y yo quiero que me lo entienda como lo quiero expresar. Pero en primer lugar es que a Cristo bueno, aclaro algo. Primero, las tres primeras grandes tentaciones que tuvo Jesús fue después de que Él recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y inmediatamente el Espíritu Santo, no el diablo, sino el Espíritu Santo, lo lleva a un desierto. Jesús fue a un desierto. Y en ese desierto Él decide ayunar por 40 días y 40 noches. Y dice que al final de su ayuno, perdón, viene Satanás y le coloca tres tentaciones que tienen que ver con su carácter directamente en cuanto al poder, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la fama, en cuanto al sustento físico. Y dice que en cada una de estas tentaciones Jesús le respondió con la palabra y pudo salir adelante. Pero no fueron las únicas veces en que Jesús fue tentado. Y entonces la palabra nos explica muchas veces cómo Jesús no él, sino cómo la gente lo quiso hacer rey. Y ahora suena muy bonito, ay, si Jesús no quiso y se fue a orar. Suena bonito. Pero yo quisiera que usted entendiera que Jesús en ese momento estaba como usted y yo, en esta humanidad, en esta carne. Y en esta carne le ofrecían que lo iban a levantar, que lo iban a colocar en el trono de David. Eso significaba algo muy importante para él. Yo necesitaría entender el contexto histórico. Yo necesitaría entender que le estaban reconociendo como la autoridad máxima, como el supremo. David era un referente para el pueblo de Israel. Así que lo llevaran a Cristo en su humanidad a ser semejante a David. Era una propuesta que seguramente tentaba. Era una propuesta que seguramente lo ponía uno a pensar. Mas sin embargo, Jesús sabía o tenía claro cuál era su identidad. Yo pensaba en otra cosa y yo quiero que usted no tome de una manera morbosa esto que voy a decir, pero yo quiero explicarlo de esa manera. En el ministerio de Jesús hubo muchas mujeres. Estuvo la samaritana, estuvo la María Magdalena, estuvieron muchas mujeres. Muchas de ellas en una sociedad machista, en una sociedad que las vulneraba, que las hacía a un lado, que las colocaba en un segundo lugar. Y no es difícil pensar que alguna de estas mujeres se pudiera llegar a enamorar de Jesús como hombre. ¿De acuerdo? No estoy hablando que lo tentaron, que le hicieron la zancadilla. No estoy hablando de esto. Sino que fue normal
que ellas se pudieran enamorar de Jesús como hombre, porque como hombre Él suplía las necesidades que estas mujeres llenas de vacíos, de dolores, de incertidumbre, podían estar experimentando. Y eso generaba otra tentación, otro tipo de tentación. Mas Jesús se mantiene firme, fue tentado en todo, pero sin pecado. Su fama, el hecho de que Él sacara de la nada panes, peces, que Él pudiera calmar la tempestad, que Él pudiera de un pescado sacar el denario para pagar los impuestos, hacía que de pronto Él pudiera tener propuestas de negocios, propuestas de hacer una buena plata, ¿de acuerdo? Pero más sin embargo Jesús se mantuvo en todo. Y tú de pronto estás pensando y diciendo, pero es que Jesús era Dios. Sí, claro, pero tú tienes que entender dos cosas. En primer lugar, que Jesús, aunque es Dios, como que cuando entró a la tierra se quitó su vestidura de Dios y la dejó colgada en el perchero y vivió como uno de nosotros en esta tierra. Primer punto. Y en segundo lugar, así como Jesús entró a esta tierra con un propósito, cuando tú y yo entramos en esta tierra, entramos también con un propósito claro que venía de parte de Dios. Dios quiere y espera algo de ti, espera algo de mí, y hoy por eso le digo, para mí este mensaje es muy profundo, es un mensaje que seguramente va a llevar tu corazón a entender las cosas que Dios quiere que entiendas. Entonces, recuerdo en ese contexto una imagen, y a mí esto se lo explicaba a muchos de ustedes. No voy a repetir ese mensaje, pero quiero tomar una parte. Y es cuando en Marcos capítulo 8, la gente le pregunta, o Jesús le pregunta a los discípulos qué piensa la gente de Él. Y después le pregunta a ellos qué piensan ellos de Él. Y Jesús dice, Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que estábamos esperando, al que anhelábamos. Y Jesús le responde con un, bien Pedro, te lo reveló el Señor que está en el cielo, lo has hecho bien. Pero a punto seguido, lo que Jesús hace es decirles, bueno, y es necesario que el Hijo del Hombre, ahora Él acaba de decir que es el Mesías esperado. Para el pueblo de Israel, el Mesías esperado era alguien que iba a instaurar el reino de Dios en ese tiempo. El reino de Dios de una manera humana, de una manera física. Era solamente para Israel y era solamente en ese contexto de donde estaban viviendo, ¿de acuerdo? Pero ahora, cuando Él dice que sí es Jesús, entonces Él entra y les dice, pero el Hijo del Hombre no vino sino para ser humillado, lacerado, herido, para ir a la cruz, para morir y resucitar al tercer día. Resulta que Pedro se le acerca y le dice, ven Jesús, creo que no estás bien, creo que no estás entendiendo el propósito de esto. Si tú mismo estás diciendo que eres el Cristo, seguramente tienes que aspirar al poder. Y empezó a mezclarse una mentalidad, una corriente, una cultura humana en el ministerio de Jesús. Y Jesús sí tenía algo, era celo de entender el propósito y no de dejarse desviar de la visión que él tenía originalmente. Por eso es una palabra fuerte que utiliza contra Pedro. Pero tal vez Jesús está entendiendo que en ese momento no está hablando Pedro, sino que Pedro está siendo instrumento del enemigo. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y tal vez uno de los fracasos que tenemos como cristianos es porque caminando como cristianos colocamos nuestra mirada en las cosas de este entorno y dejamos de mirar el cielo eterno y dejamos de disfrutar de la gloria y de la bendición de Dios porque no hemos entendido quién es Dios en nuestra vida. Y Él quiere hoy que tú y yo entendamos quién es en nuestra vida, qué significa Él, qué nos quiere entregar, qué nos quiere otorgar, cómo nos quiere levantar en la bendición de lo que Él quiere. Por eso, cuando le dice a Pedro que se aparte de él y lo trata de Satanás, se dirige a la gente, al público que lo está viendo, a la audiencia, y a mí me encanta porque los sermones de Jesús no en todos los momentos eran sermones motivacionales. No en todo momento eran sermones que tú decías, uff, sí, claro, se nos armó la vida acá con él. Sino eran sermones que eran fuertes. Y en este caso específico, el Señor le responde lo siguiente a las personas que están allí y les dice de esta manera. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
Y yo te preguntaría en este instante, allí donde tú estás, si tú quieres venir en pos de mí, en pos de Cristo. Porque si tú quieres venir en pos de Cristo, Él te dice lo mismo que le dijo a Pedro y a la gente que estaba con ellos en ese momento. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué tremenda palabra. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo el domingo en la prédica les hablaba de soltar las maletas delante de Dios y tomaba el texto donde dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y entonces creo que el negarse a sí mismo es dejar una carrera desenfrenada por alcanzar nuestros propósitos, que a veces no son claros y que a veces no son eternos, no son trascendentes, sino son temporales, y buscar los propósitos de Dios, que son eternos y son trascendentes. Ahora, ¿a qué me refiero con esta palabra trascendente? Si Él le pedía la negación a la gente, no era porque fuera una persona, y déjeme, voy a hablar esto con respeto, pero no era porque fuera una persona con ínfulas de Dios y encaprichado a que la gente sufriera. No, Jesús no era así. Jesús no tenía esas ínfulas ni actuaba de esa manera. Por el contrario, Jesús le dice a la gente que si quiere seguirlo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, porque Él mismo se había negado a sí mismo. Escúcheme, Cristo se había negado a sí mismo, a su identidad y a su posición como Dios, por hacer la voluntad del Padre. Yo no sé si alguna vez habías entendido eso, pero Jesús es el primero que se niega. O sea, el único sacrificio que hizo Cristo no fue ir a la cruz del Calvario y entregar su vida y ser humillado en la cruz del Calvario. Su humillación empezó cuando Él dejó su trono en el cielo eterno y vino y se hizo como uno de nosotros, y dejó o se negó a sí mismo a no llamarse Dios, a no reconocerse como, bueno, sí se reconocía como Dios, se llamaba como Dios, pero no a tener esa dignidad para vivir en la tierra. Y yo lo entiendo cuando leo la palabra en Juan capítulo 5, versículo 30, que dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow. Yo se lo quiero volver a leer, porque estamos hablando de Jesús al que seguimos, y estamos hablando de Jesús al que le dijo a las personas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Él está diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, escucha el Padre, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo quiero recordarle que estamos hablando de carácter. Yo quiero recordarle que estamos hablando de cómo nosotros, si queremos llamarnos cristianos, tendríamos que tener el carácter de Cristo. Pero hoy, a través de estos textos, yo le estoy revelando el carácter de Cristo. Resulta que Jesucristo es el prototipo totalmente opuesto a los superhéroes que tenemos hoy en día. ¿Quiénes son nuestros superhéroes hoy en día? Pueden ser los personajes de Marvel para los jóvenes: la Viuda Negra, Hulk, Iron Man, Capitán América. Para otros, los superhéroes de hoy en día pueden ser La Casa de Papel, Tokio, Denver, Nairobi, El Profesor. Para otros, de pronto su superhéroe es un deportista: un Messi, un Ronaldo, un Lucho Herrera. Bueno, Lucho Herrera ya muy de viejitos, perdón. Un Nairo, un Egan Bernal, un Roger Federer, un Nadal. ¿De acuerdo? Para otros su héroe puede ser un político, ¿verdad? Y entonces acá me meto en terrenos candentes, porque para algunos el héroe será Petro, para otros el héroe será Uribe, y entonces ahí no se sabe qué hacer, ¿de acuerdo? Pero resulta que cuando yo miro a Cristo, Cristo es totalmente opuesto a esos héroes que la sociedad nos da. Es totalmente diferente a esos héroes que el mundo nos entrega. Y si tú y yo queremos llamarnos cristianos,
Pues no son en los modelos del mundo, sino será en el modelo de Cristo donde encontraremos el verdadero perfil de alguien que tenga el carácter conforme al carácter de Dios. De alguien que tenga el carácter conforme a lo que Cristo quiere en tu vida. ¡Wow! Y a mí me impacta esto. Porque estamos hablando de formar un carácter. Estamos hablando de que tu vida es como una plastilina en las manos de Dios. Y tú puedes ser esa plastilina que el niño dejó botada hace mucho tiempo y que está dura y que no se deja moldear, sino cuando tú quieres hacer algo con ella, se parte de lo dura que está. O tú puedes ser esa plastilina fresca que es dúctil, que es maleable, que se puede formar. Y podríamos hablar que esa plastilina es tu corazón. Y yo quisiera preguntarte, conforme a tu carácter, ayer yo hablaba de Sansón y de José. Y si usted no escuchó anoche, entonces tiene que volverse para escuchar, porque no lo va a repetir acá. Pero ¿cómo es tu corazón? Tu corazón es duro como una roca que cuando Dios quiere moldear algo, lo que va a hacer es partirlo, quebrarlo, porque está tan duro que no se deja moldear. O tu corazón es como una plastilina que se deja moldear. Jesús, yo pienso que se dejaba moldear, a lo que el Padre quería, a lo que Él deseaba establecer. Y es lo que el Señor nos quiere hoy enseñar. Jesús entendía que no había venido a la tierra a buscar su propia voluntad, sino la de Dios. Y su carácter estaba marcada por esa verdad. Escúchame eso que te acabo de decir porque es importante. Jesús entendía que no había venido a la tierra para buscar su propia voluntad, sino la del Padre. Y cuando Él entendía eso marcaba una diferencia en su carácter. Porque nosotros necesitamos de la gracia de Cristo. Necesitamos de la gracia de Cristo porque sin la gracia de Cristo viviríamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Y en nuestro propio entendimiento, por más que lo querramos negar, siempre vamos a buscar nuestro beneficio, nuestro reconocimiento, que nuestro nombre sea exaltado, que la gente nos vea, que la gente nos reconozca, que la gente sepa que somos tal persona o tal título. Pero cuando yo entiendo a Cristo, cuando yo entiendo quién es Cristo en mi vida, entonces yo entiendo que mi carácter se debe moldear a lo que Él quiere. Y eso es lo que Cristo busca cuando entra en nuestras vidas. Entonces, si Cristo no es uno de los personajes de Marvel, si Cristo no es tampoco Superman o Batman o la Mujer Maravilla, si Cristo no es uno de los personajes de La Casa de Papel, si Cristo no es como tu deportista favorito o como tu político favorito, o si tú eres más adolescente, si Cristo no es como el cantante o el grupo de moda en el cual tú te fascinas y te emocionas al verlos. Si Cristo no es así, ¿cuál es el carácter de Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo quiere de ti? Y yo lo encuentro en el texto de Isaías, donde en Isaías, usted sabe que Isaías se le llama como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque nos da referencias de quién es Cristo, nos habla proféticamente de ese Cristo que va a aparecer en escena 800 años después. Y el profeta Isaías recibió la siguiente revelación. He aquí mi siervo. Oiga cómo habla de nuestro héroe. Nuestro héroe no se presenta como el ejecutivo, como el gerente, como el apóstol, como el gran superhombre, sino he aquí mi siervo. Yo le sostendré. ¿Quién habla? El Padre. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Qué tremenda revelación en este texto. Y esta palabra que nos dice ahí es uno de 4 cánticos que hay en el libro de Isaías anunciando a ese siervo. Y anunciando el carácter del Salvador del mundo. O sea, el Salvador del mundo no fue Rambo que llegó con metralletas y con M60 y con granadas. No fue James Bond que llegó con un carácter
carismático y acogedor, sino que Jesús vino con una actitud de siervo, con una actitud de humildad. Su carácter marcaba la diferencia. Y para mí esto es regresar al verdadero evangelio. Es entender qué significa realmente ser cristiano. Porque no nos llamamos cristianos porque nos identificamos con las grandes proezas y maravillas y cosas sobrenaturales que Jesús hizo, sino que nos identificamos con Él por su carácter y por la relación que tenía con el Padre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en Juan dice la palabra que nosotros íbamos a hacer cosas mayores a las que Jesús hizo. Pero si mi carácter no ha sido moldeado y a mí me dicen que voy a hacer cosas mayores a las que Jesús hizo, wow, ahí mismo sale mi orgullo, mi ego, mi soberbia, decir, uy, gloria, claro, yo quisiera hacer lo que hizo Jesús, yo quisiera ir y colocar mis manos sobre el enfermo y que se sanara, y quisiera ir al funeral y orar sobre el muerto y que se resucitara, y quisiera detener el viento, y quisiera caminar sobre el agua, pero todo lo que tú quisieras hacer, por un carácter no formado, lo harías no para la gloria de Dios, sino lo harías para tu propia gloria. Lo harías para tu propio reconocimiento. Y resulta que acá es donde nos perdemos, porque debemos entender que el evangelio en sí mismo no se trata de nosotros, sino se trata de Él. ¿Cómo empezó todo? Empezó en el Génesis, cuando Dios creó todo lo que existía y después nos creó a nosotros como administradores de su obra. ¿Por qué Jesús vino a la tierra y por qué fue a la cruz del Calvario? Porque quería volver o quiere volver a ese propósito original. ¿Y por qué estamos anhelando la segunda venida de Cristo? Que ya hemos hablado de esto, que mientras tanto nosotros estamos predicando el evangelio del reino y estamos llevando las buenas nuevas y estamos mostrando y modelando el verdadero evangelio. Porque tenemos que entender que Jesús no es la lámpara de Aladino, donde tú frotas para que salga el genio de la lámpara y está dispuesto a escuchar cuáles son tus deseos para que te los conceda. No, Jesús no es eso. Jesús es Dios. Y no se trata de mí, sino se trata de Él. No fui yo el que le hice el favor al genio de la lámpara frotándola y liberándolo de la lámpara, sino fue Cristo el que me hizo a mí el favor cuando fue a la cruz del Calvario y me liberó del pecado. Me liberó de una vida de muerte, de una vida de dolor, de una vida de tristeza, de una vida de angustia. Y aquí es donde yo tengo que entender cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere. Así que entre muchas características que podríamos hablar del carácter de Dios, perdón un segundo. Hoy yo quiero traer 3 que me parecen importantísimas. Solamente 3 características. Y sobre ellas quisiera desarrollar este tema. Obviamente podría encontrar muchas más características en Cristo. Pero estas 3 para mí son fundamentales. Y son las características que tú y yo deberíamos tener. Y entonces vendría mi primer punto. Y mi primer punto sería, Jesús mostró una obediencia total al Padre. Jesús mostró una obediencia total al Padre. Tremendo. Yo quiero que pienses en eso un momento. Creo que en las semanas que llevamos transmitiendo, en los meses que llevamos transmitiendo todos los días, una palabra que se repite seguido una y otra vez es la parte de la obediencia. Mas sin embargo, cuando hacemos las preguntas y el pastor mismo entra en ese colador, algo que nos cuesta a nosotros es obedecer. Algo que nos cuesta es ceñirnos totalmente a la palabra de Dios. Sí hemos avanzado, sí seguramente somos obedientes en muchas cosas, en muchos aspectos, pero no hemos llegado a esa obediencia absoluta que Cristo tenía. Ahora, ¿cuál es la obediencia que Cristo tenía? ¿A dónde llegaba su obediencia? Y yo quiero expresarlo con algo que pasó la noche antes de que Jesús fue entregado. Y Mateo 26:39 dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y déjame leer la última parte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y me impacta porque yo quiero preguntarle cuántos de ustedes terminan sus oraciones con estas palabras. ¿Cuántos de ustedes terminan una oración diciendo, Dios, gracias porque Señor, pero al final que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad sobre mi vida? Y tal vez nos da temor orar de esa manera, tal vez nos da miedo, tal vez dudamos, o tal vez no quisiéramos terminarla así, porque somos caprichosos y quisiéramos que Dios concediera todo el pie de la letra. Y yo te quiero preguntar algo, si tú eres papá, si tú eres hoy papá, si tú eres mamá, ¿qué pasa cuando tú le dices a tus hijos a todo que sí? ¿Qué pasa cuando tú a tu hijo nunca le colocas un límite, sino absolutamente todo lo que él te pide, tú le dices sí, le dices sí, le dices sí, le dices sí? En primer lugar, te vas a meter en un lío muy grande, porque seguramente en la medida que tú complazas cada capricho de tu hijo, van a seguir siendo más grandes y más amplios. Y un día el presupuesto no te va a alcanzar para cumplir todos los caprichos que pueda tener tu hijo. Pero en segundo lugar, estarás levantando una persona llena de egoísmo, de egocentrismo, donde piensa solamente en sí mismo. Y a veces nosotros hemos malinterpretado el Evangelio, porque pensamos que el Evangelio solamente se limita a una lista de peticiones que yo le hago a Dios, y que estoy chuleando cada una esperando que Él me responda, y en donde tengo el derecho de enojarme cuando Él no me responde, donde tengo el derecho de decir, Dios, estoy enojado contigo porque no me has concedido esta petición. Dios, estoy enojado contigo porque no me has concedido tal cosa. Y no entendemos su soberanía. Y no entendemos que como buen padre, hay oraciones en donde Él no nos va a contestar afirmativamente. No porque no quiera, no porque no pueda, no porque no nos ame o no porque no le nos interese, sino por el contrario, porque nos ama, porque le interesamos, porque su amor es genuino y sabe que contestar esa petición puede llevarnos a una mala experiencia, puede llevarnos a una mala actitud, puede llevarnos a apartarnos de Él. Y entonces yo necesito entender qué es lo que Dios quiere. La oración que está haciendo Jesús para mí es una oración genuina, porque Él ni siquiera está esperando pedir algo que le beneficie en la economía o en reconocimiento. No, simplemente le está diciendo, Dios, yo no quiero ir a esa cruz. Yo tengo temor de ir a esa cruz. Sé que lo que me espera es dolor, sé que lo que me espera es tristeza, sé lo que me espera es soledad en esa cruz. Esta mañana Laura Moreno hablaba de soledad en la oración. Y tal vez si alguien experimentó soledad fue Jesús en esa cruz. Mas sin embargo Él estuvo dispuesto a obedecer, aún aunque esto le costó su propia vida. Aún en que esto le costó el acercarse a Dios. Y acá para mí es una tremenda revelación. Porque yo necesito entender que muchas veces en mis oraciones Dios me pedirá cosas que tal vez en mi carne yo no quiera hacer. Que tal vez en mi carne yo no quiera ceder. ¿Cómo estás con el perdón? Y bueno, esto tiene que ver con el punto siguiente, pero lo tomo acá. ¿Cómo estás con la obediencia a una vida en santidad para Dios? ¿Cómo estás en el apartarte para Dios? ¿Cómo estás en el buscarlo realmente, en esa identidad donde Dios pueda obrar en tu vida de una manera tal que Él sea quien te bendiga y quien te fortalezca? Muchas veces, y tenemos que reconocerlo, nuestras oraciones están cargadas de egoísmo. Hoy estaba hablando con alguien y me impactó porque sé que esa persona está siendo sensible al Espíritu Santo. Y me hablaba de un conflicto que hubo en su casa. Y cómo con cierta persona de su casa, esta persona chocó feo. Pero dice que cuando se fue a su cuarto, el Espíritu Santo inmediatamente le redarguyó.
Porque le dijo, tú no estás peleando con esa persona por las cosas que tú estás diciendo. Tú estás peleando con esa persona por los resentimientos que tienes en tu corazón. Y esta persona, después de que oró, tuvo que morir. Tuvo que morir a su orgullo. Tuvo que morir a su carne. Después de que había peleado una batalla, salir y decirle a esta persona, ¿sabes? Me equivoqué. Tal vez los argumentos que yo coloqué son solamente excusas para justificar mi rencor, para justificar mi odio. Pero he orado al Padre para que me ayude a perdonarte, para que me ayude a encontrar esa libertad y para mirarte diferente. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tus oraciones han sido así? ¿Cuántas veces tú has entrado en una oración donde realmente le dices, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía? Señor, ¿qué tengo que cambiar? O sea, antes de presentar tu lista de peticiones de quiero esto, Señor, ayúdame con esto, bendíceme con esto, guárdame con esto. ¿Cuántas veces has empezado una oración diciendo, Dios, ¿y tú qué me pides a mí en esta mañana? ¿Tú qué quieres que yo haga en esta mañana? ¿Cómo puedo modificar mi carácter para ser más semejante a ti? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones intrafamiliares? ¿Cómo puedo ser un mejor testimonio en mi trabajo, en mi colegio, en mi oficina, en mi universidad? ¿Cómo puedo revelar que tú estás en mi vida? Porque Jesús, antes de demandar cosas, estaba dispuesto a obedecer. Aquí él no exigió, sino pidió algo. Señor, si es posible, si se puede, pasa de mí esa copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús dice, pues yo soy Dios y yo tengo derecho a pedir esto y quiero que me salves de la cruz? Claro, el Padre lo hubiera podido hacer. Y Jesús no hubiera ido a la cruz. Y se hubiera ahorrado humillaciones, vituperios, abofeteado, la corona de espinas, el calvario, todo lo que pasó. Se lo hubiera evitado. Pero la pregunta es, si Cristo no hubiera sido obediente, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan intenso el que Dios tuvo con nosotros! Y a veces hacemos tan pequeño el Evangelio y le reducimos solamente a nuestros propios caprichos, que olvidamos nuevamente lo que les dije anteriormente, que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Se trata de su voluntad. Así que primera característica que yo veo es que Jesús mostró una obediencia total al Padre. Pero la segunda característica que yo veo en Él, la segunda característica, es que Jesús hablaba de humildad con sus hechos. Y yo quiero que tú le prestes atención a este punto porque fue totalmente intencional. Jesús hablaba de humildad con sus hechos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que Jesús no simplemente hablaba de humildad. Puede ser que yo haya caído en eso y lo reconozco y le pido perdón a Dios. Pero sé que muchos de nosotros también hemos caído en eso. Donde hablamos de humildad desde nuestra soberbia. Hablamos de humildad desde nuestro orgullo. Hablamos de humildad desde nuestra propia posición de arrogancia y de falta de perdón y de un corazón insujeto a lo que Dios quiere. Pero si yo pienso en alguien humilde, creo que el mejor ejemplo de humildad es el mismo Jesús. Es el Señor que nos ama y nos bendice. Y en Filipenses yo encuentro la demostración de esa humildad de Jesús. Porque dice en Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros. Y cuando habla de vosotros está hablando de nosotros los que somos seguidores de Cristo. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra.
yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo andas de humildad? ¿Cómo andas de doblegar realmente tu carne? ¿Cómo andas de realmente entregarle todas tus cargas al Señor y dejar que Él haga lo que tiene que hacer? Sabes que a veces en nuestra falta de humildad somos tan buenos para reclamar, somos tan buenos para exigir que nos respeten, que nos atiendan, que nos perdonen o que nos pidan perdón, que los demás reconozcan el daño que me han hecho. Pero somos tan tardos para reconocer que nosotros también hemos hecho daño. Somos tan tardos para reconocer que también podemos herir nosotros con nuestras acciones. Y nos hacemos llamar cristianos porque amamos las cosas espectaculares de Cristo. Porque amamos los milagros que Él hace. Amamos cuando fue a donde la niña y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y tú dices, amén, si yo soy cristiano también. O cuando va a la casa de Jairo y Jairo le dice, una sola palabra bastará para sanar a mi siervo, y él manda la palabra. Y soy cristiano por eso. O soy cristiano porque Él me bendice económicamente. O soy cristiano porque la paso rico. Pero no entendemos que ser cristiano realmente es ser esa plastilina moldeable que podría ser nuestro corazón. Y empezará a pulir aquellas cosas que no son correctas, que no son agradables. Y poder caminar en la bendición de Dios. Yo sé que esta palabra es fuerte. Yo sé que esta palabra es dura. Pero a veces necesitamos que nos sacudan. Y necesitamos entender cómo está nuestro carácter. Porque la verdadera esencia de llamarse cristiano es aprender a renunciar a nosotros mismos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y ese grano de trigo fue Jesucristo. Murió, cayó en tierra. Pero por su sacrificio, hoy todos nosotros los que estamos en esta noche convocados en esta reunión y todos los que se convoquen en reuniones de otras iglesias, somos ese fruto de ese sacrificio de Cristo. Pero si tú eres cristiano, el Señor también te dice, ¿quieres dar fruto? Para dar fruto tienes que morir para que puedas dar fruto. Y morir a esos pensamientos, morir a esas actitudes. ¿En dónde es el primer lugar donde morimos? Y lo digo porque soy pastor y lo conozco y porque lo vivo. No solamente porque soy pastor y doy consejería a otras personas, sino porque lo vivo. A mí me cuesta morir con Yanira. Porque muchas veces no le quiero agachar la cabeza. Porque muchas veces no quiero reconocer que soy intenso, que soy acelerado, que soy impulsivo. Pero yo me he dado cuenta que a ella también le cuesta. A ella también le cuesta doblegarse. A ella le cuesta también sufrir. Entender que se equivocó. Reconocer que se equivocó. Y tal vez es el primer lugar donde inicia. Tal vez si tú como papá un día te equivocaste con tus hijos, te cuesta reconocer que te equivocaste y pedirles perdón. Pero tal vez a ti como hijo también te cuesta acercarse a papá, acercarte a mamá y decirle lo lamento, qué pena, no fue la forma en la que debería contestar, no fue la forma en la que debía actuar, creo que los deshonré. ¿Alguna vez le has dicho a tus papás que los has deshonrado? ¿Sabes que deshonrar no es solamente coger un palo y pegarles, que sería el extremo máximo? Sino cada vez que tú no obedeces, cada vez que tú miras a tu padre por encima del hombro, lo estás deshonrando. Y eso es pecado según la palabra. Y el Señor te invita a que mueras, a que renuncies. Porque aunque yo amo la alabanza y amo que en la iglesia saltemos, brinquemos, adoremos y nos postremos, de nada sirve si tú vas a la iglesia, brincas, saltas, alabas y te tiras al piso y lloras. De nada sirve si no honras a tu papá, si no honras a tu mamá, si no honras a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa o a los abuelos.
Porque si tú empiezas en ese núcleo pequeño, seguramente podrás honrar a los de afuera. Honrar a un jefe, honrar a un gobernante, honrar a un policía, honrar a un pastor, honrar a un líder. Pero si tú no aprendes esto tan elemental desde tu casa, y si tú no entiendes que Cristo te está llamando a la humildad, no lo vas a poder llevar a ningún lado. Y a veces, escúchame, eres tan soberbio que en tu soberbia tú mismo te piensas el más humilde. Tú mismo te crees el más cristiano que cualquiera. Y no te das cuenta que tu corazón está lleno de rencores, de odios, de orgullos y de vanidades. Uy, qué duro hablar del carácter, ¿verdad? Qué duro hablar de un carácter conforme al carácter de Cristo. Así que la humildad no se alcanza, según lo que yo entiendo en la palabra, hasta que yo no encuentro y muestro un verdadero arrepentimiento y tengo un verdadero nuevo nacimiento. Porque el arrepentimiento genuino y el nuevo nacimiento darán como fruto un carácter humilde. Un carácter que aprende a amar a pesar de. Un carácter que aprende a perdonar a pesar de. Y viene mi tercer punto, y es mi tercera característica. Ya hablé que la obediencia, ya hablé que la humildad. Y mi tercer punto es el siguiente. Jesús no vino por un título, vino a cumplir una misión. Jesús no vino por un título, Jesús vino a cumplir una misión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que mi tercer punto básicamente es servicio. Es servir. Pero no servir por el halago. No servir porque le eches en cara a la gente y le digas, usted sí se acuerda, ¿no? Usted se acuerda que yo le di. Usted se acuerda que yo le hice. Usted se acuerda que yo lo recomendé. Usted se acuerda que en el momento de angustia yo fui el que estuve a su lado. No, si tú lo haces de esa manera, no servirá. Porque Jesús jamás ha venido a echarte en cara el que él haya ido a la cruz. Jamás te ha dicho, ¿recuerdas, Pepito? Pepito, ¿te acuerdas que yo fui a la cruz por ti? Jamás has escuchado a Jesús hablando de esa manera. Para que tú tampoco tengas el derecho de echarle en cara a las personas que en algún momento le ayudaste. Porque la idea es que aprendamos a ayudar de una manera desinteresada. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que nos habla la palabra. Que Cristo vino a dar su vida en rescate. Que Cristo vino a entregarse por nosotros. Que Cristo vino a incomodarse por nosotros, porque eso es el servicio. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú con respecto a ese servicio? Así que una verdadera evidencia de que tu carácter ha sido transformado es tu deseo de servir. ¿Sabes que a veces somos cómodos? ¿Sabes que a veces queremos servir pero a nuestra manera? Servir como nos gusta, servir donde nos vean, servir donde nos puedan dar el aplauso. Pero cuando no hay recompensa, cuando no hay un reconocimiento, tal vez como que no es tan agradable. No es un servicio disfrazado, que en el fondo busque el aplauso o el reconocimiento. De eso hablamos creo que en el nivel 4 o en el nivel 3 de las escuelas, donde decimos acerca de las misiones ocultas. De cuando tenemos misiones ocultas en el corazón y cuando no entramos a caminar conforme a lo que Dios quiere. Dice la palabra que si tu mano derecha va a dar algo, que lo dé a escondidas de la mano izquierda, que ni siquiera ella sepa. Para que no haya nadie que te dé un aplauso. Para que no haya nadie que te dé un reconocimiento. Pero si tú estás exigiendo todo lo que diste, si tú estás permanentemente recordándole a las personas, pero si yo hice esto por ti, si yo hice aquello por ti, si yo actué así por ti, ¿por qué tú no me recompensas de esa manera? Creo que no has entendido.
Y entonces cuando hablo de obediencia, cuando hablo de humildad y cuando hablo de servicio, estoy hablando de alguien que realmente ha aprendido a perdonar, de alguien que realmente, perdón, ha aprendido a permitir que Dios sea el que obre en su corazón y que camine de una manera diferente. Y la única forma de desarrollar el carácter es amando al estilo de Jesús. Y amar al estilo de Jesús es amar desinteresadamente. Es entender, volviendo a las relaciones de las que hablaba, que mi esposa va a fallar. Yo tengo que entender que mi esposa va a fallar, pero la tengo que amar a pesar de sus errores. Entender que mi jefe en el trabajo va a fallar, o que mi maestro en el colegio o en la universidad, aunque mi pastor, mis hijos, mis padres van a fallar. Pero yo decido amar a pesar de. Decido obedecer a pesar de. Decido ser humilde a pesar de. Y decido servir a pesar de. Y hablando de ese amor genuino, esta mañana Laura Moreno hacía la oración y fue un tiempo tan especial y creo los que estuvimos, espero que para el resto haya sido tan especial como lo fue para mí. Pero fue un tiempo de gran bendición, fue un tiempo de estar con Él. Y Laurita nos daba este versículo, yo quiero compartirlo, y era acerca del amor, 1 Corintios 13, del 4 al 7, y decía, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y estaba hablando acerca de ese amor. Y ella dijo algo que yo quiero tocar al final, lo quiero tocar en un momento. Pero antes de llegar a lo que ella dijo, yo quiero recordarles a ustedes que la palabra dice en Primera de Juan, creo que es capítulo 4, dice que Dios es amor. O sea que Dios no tiene amor, sino Dios es amor. O sea que Dios no es ese amor que conocemos, del sentimiento, de las emociones, ese amor visceral, sino que Dios realmente es el contexto del amor, de ese amor incondicional, de ese amor que se da a pesar de ese amor que se entrega. Y si la palabra dice en Efesios 4:13, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, la única manera de llegar allá es a través del amor. Y entonces, si Jesús es el amor, yo quisiera volver a leer el texto de Corintios, pero quisiera cambiar las partes donde dice amor por Cristo. Y lo que daría como resultado sería esto: Jesús es sufrido, es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo Jesús, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de nuestro Creador. Ahora te pregunto, ¿tú quieres realmente ser cristiano? ¿Tú quieres realmente ser un hijo de Dios? Porque entonces lo que te hace hijo de Dios no son las herencias que Dios te da. Lo coloco en este contexto. Lo que hace a tu hijo, no es que él comparta tu casa y que él pueda disfrutar de las bendiciones que tú tienes en tu casa. Lo que hace a tu hijo, que sea tu hijo, es que comparten genes. Es que hay una identidad, hay una información genética en tu hijo que lo hace parecerse al Padre. En rasgos, en actitudes, en sentimientos. Ahora, si tú quieres ser cristiano, el ser cristiano no lo hace el que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. Esas son las consecuencias. Pero lo que te hace cristiano es que tú te hagas como Cristo. Así que ahora quiero pedirte lo siguiente. Sobre las rayas rojas, coloca tu nombre. David, Pedro, Roberto, Víctor,
Ricardo, Esperanza, María Paula, Nancy, Héctor, Paola, el que tú tengas. Y yo lo hago con mi nombre. Y si soy seguidor de Cristo, quedaría: Giovanni es sufrido, es benigno, Giovanni no tiene envidia, Giovanni no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces, si yo leo ese texto así y lo confronto con mi vida, mi pregunta es: ¿realmente estoy siguiendo a Cristo? Wow. ¿Realmente estoy caminando en Cristo? Porque recuerda, o eres plastilina, moldeable, blanda, fresca, o eres una plastilina endurecida, como roca. Desde pequeños, en mi casa, a mi tío siempre le gustó el tejo. Así que en mi casa, yo sé que muchos de ustedes jugamos tejo y conocemos el tejo. Y resulta que algo que tiene de especial la greda es que toca humedecerla para que sea moldeable, para que el tejo pueda entrar en la greda. Pero cuando no, cuando está seco y lleva mucho tiempo, eso es como una piedra. No penetra nada ahí porque está muy compacta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón en este momento? Y tu corazón está en este momento de acuerdo a cómo tú has mirado, de acuerdo a cómo tú estás trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿De qué manera vives tu corazón? ¿De qué manera lo tienes? ¿Permites que Él realmente te haya moldeado? ¿Permites que Él realmente esté contigo? Entonces, nuevamente, yo te quiero colocar la imagen una vez más. Y tal vez con esta imagen, yo quiero que oremos. Y coloca ahí tu nombre: Alexandra, Javier, Saturia, Zaira, Amparo, Efren, Giovanni, cada uno de los que estemos acá conectados, Betty. ¿Eres sufrido? ¿Eres benigno? Benigno eres una persona que busca el bien. ¿Eres una persona que no tiene envidia, que no se jacta? Porque Dios quiere que cambiemos y que desarrollemos el carácter de Cristo. Así que te invito a que cierres tus ojos. Y Padre, yo quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Y quiero entender, Dios, que tú nos estás hablando al corazón, Dios. Y que tal vez esta palabra que hemos compartido en esta noche no es una palabra tan deliciosa para escuchar, tan agradable para escuchar, pero sí sé que es una palabra necesaria. Porque es necesario que en nuestro corazón se forme el carácter de Cristo. Es necesario que dejemos nuestras inmadureces, nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra malcriadez, Señor, ser malcriados, para caminar en ti, para caminar en tu gracia, Señor. Hoy queremos aprender qué es obediencia a Dios. Y queremos entender que obedecer no es obedecer cuando tú nos dices o nos pides algo que nos agrada o queremos hacer, sino que obedecer es cuando realmente aún nos toca hacer un sacrificio por la obediencia que tú nos estás pidiendo, por el deseo de caminar en ti, Dios. Hoy queremos mostrar en nuestros actos la humildad que tú tuviste y que nuestra vida, Señor, sea reconocida por ser una vida de humildad, una vida de entrega, una vida de rendición delante tuyo. Y queremos una vida que no reclame, que no demande, que no exija, sino una vida que aprenda a dar. Porque a veces, Dios, llamándonos cristianos, somos tan egoístas que lo único que hacemos es victimizarnos y pensar que nosotros somos los pobrecitos y que todo el mundo nos debe algo en la vida. Y olvidamos que tú fuiste a la cruz del Calvario para ser redimidos, para ser fortalecidos, para ser bendecidos en ti. Hoy yo te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Y te pido, Dios, que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, para que tú bendigas, Dios. Hoy colocamos delante de ti nuestras peticiones de oración.
Colocamos a Yolanda Pérez, Dios, por su salud física. La mamá de Sandra, de Vanessa, Dios, te pedimos, Jesús, que tú envíes tu mano sanadora sobre su cuerpo y que tú traigas sanidad, restauración sobre ella en este momento y la levantes en el poder y la gracia tuya. Oro por Norberto, por Alexandra, por Kevin, por la familia Pineda Vergara, Dios, para que tú obres en ellos tu sanidad, tu restauración. Coloco la vida de Alvarito Marín delante tuyo. Te pido, Jesús, sanidad, restauración por Santiago, Alejandra, Mateo, Señor, allí en su casa. Oro por Wilmar, por Nidia, por André y por Johnny, Jesús. Oro, Dios, por todas las personas que están pasando momentos de tribulación, Dios. Y clamamos para que venga la sanidad que solamente de tu parte puede traerse, Señor. Y que podamos fortalecernos en ti. Gracias te doy, Señor, porque tú eres quien nos levanta, quien nos fortalece y quien nos bendice. Y porque en ti, Señor, estamos agradados y bendecidos. A ti, Dios, toda la gloria y toda la honra. Y permite, Señor, que en esta noche nuestro corazón sea como plastilina, Dios. Y que tú puedas moldearla como tú quieras, Dios. Que no seamos esa piedra dura que tal vez se quiebre al escuchar esta palabra. Porque Dios, tú quieres algo diferente de nosotros. Y quieres que experimentemos y vivamos el verdadero evangelio. Hoy te doy gracias por cada persona que está al otro lado de la pantalla, Dios. Escuchando, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo, por cada esposo, por cada esposa. Y Señor, permite que nadie codie hoy a nadie, sino que todos entendamos que de una manera personal debemos asumir esta palabra para que yo mismo haga cambios en mi vida, antes de esperar que los demás hagan cambios. Porque empieza en mí, empieza en mi obediencia, empieza en mi humildad y empieza en mi servicio. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que haya sido de bendición esta palabra. Yo, la verdad, sí me bendijo mucho esta palabra. Me bendijo prepararla para ministrarla. Y espero que para usted haya sido de igual manera. Sus comentarios, por favor. Voy a leerlos en un momento. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo recibe esta palabra? ¿Si es la palabra que usted cree que Dios quiere para nosotros? O no, mejor hablamos de otras cosas. Pero yo sí creo realmente que es lo que Dios quiere hablarnos, ¿de acuerdo? Una vez más, bendecir a todas las personas que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Envío desde acá una palabra de bendición, una palabra de gratitud. Bendigo su alacena, bendigo su provisión económica, bendigo su sueldo. Sé que muchos de ustedes aún están diezmando en obediencia al Señor. De lo poquito que tienen, de lo poquito que les ha llegado. Y Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar, Dios les va a multiplicar. Bendiga la obra del Señor y Dios la prospere. Pero si usted en este momento no tiene cómo hacerlo, bendigo tu casa, bendigo tu alacena también. Y te pido, levanta tu mano si necesitas que te ayudemos. Porque eso se trata, que en estos momentos seamos como una iglesia unida donde podamos bendecirte y donde podamos estar contigo. Así que gracias a las personas que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas, y bendigo a aquellos que están pasando momentos de necesidad. Mañana a la misma hora, 8:30, nos vemos en este tiempo. No olvides, estoy muy contento con lo que Dios me regaló para el sábado y espero que todas las familias estén juntas el sábado. Hijos con sus padres, los matrimonios, no importa si sus hijos son niños, si son adolescentes, si son jóvenes. La única que tiene derecho, por ejemplo, es Catalina. Santici está muy pequeñito. Pero los más grandecitos como Alejandro, como Andrés, como Samuel, como Juan Martín, ojalá estuvieran con sus familias. Pero también los adolescentes, los jóvenes, y que todos podamos recibir esa palabra. Eso va a ser el sábado. No olviden nuestro grupo de influencia. Queremos bendecir a cada persona por esta bendición de los grupos que usted está participando. Y si alguien no tiene grupo, por favor, nos escribe y nosotros le vamos a ubicar en un grupo para que pueda estar en la bendición de Dios, para que pueda recibir esta palabra. ¿Listo? Gracias también a todos por sus donaciones. Bueno, les voy a contar un chisme. No es chisme, un secreto bien bonito. Cuento el milagro, pero no cuento el santo. Alguien fue a la tierrita y trajo mucha papa.
y para lo que vamos a hacer el sábado en la jornada de los niños de Bosa, además de los mercados que ya se compraron y que están hechos. Entonces cada mercado va a estar acompañado por una bolsita, yo no sé cuánto pesará eso, pero sé que por lo menos 2 3 kilos, no sé cuánto, de papa para cada uno. Y qué bendición que podamos llevar esas bendiciones gracias a la familia que dio esta donación. Los bendecimos, nos agradamos en lo que han hecho, pero espero que Dios les prospere, les bendiga, y gracias a Dios porque sabemos que en Bosa va a ser un tiempo muy, muy especial. Así que gracias en esta noche por haber estado, gracias por sus comentarios, por todo lo que ustedes nos están dando acá. Espero que esta palabra haya sido de bendición, obediencia, humildad y servicio. El carácter de Cristo en nuestras vidas. Solamente me queda decirles que los amamos, que los queremos, que mañana los esperamos y que una feliz, feliz noche. Bendiciones para todos y hasta mañana.